Es por eso por lo que muchas veces la gente se frustra, porque dice, el soporte a vendedores no me sirve de nada, no me está ayudando a nada. Y pues sí, de alguna manera no te están ayudando porque no está en sus manos, ellos no pueden restaurar tu cuenta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Enric. En este video vamos a hablar sobre qué es lo que tienes que hacer cuando Amazon suspende tu cuenta. Esto es un punto muy importante y es algo que mucha gente cuando apenas va a empezar con Amazon suele tener mucho miedo porque escucha muchas historias de terror. Y sí las hay. Hay muchas historias de gente que ha empezado su negocio con Amazon, ha empezado a vender distintos artículos dependiendo de la rama en la que se haya metido y por alguna razón Amazon decide suspenderle su cuenta. Y el problema es que si no saben cómo manejar ese tipo de situación, Amazon puede entonces decidir bloquear tu cuenta definitivamente. Y esto le ha pasado a muchos. Y es una de las razones de por qué la gente cuando escucha sobre estos temas dice no, Amazon suena muy riesgoso, no me quiero meter con ellos. Y sí, el problema es que Amazon, como ya lo he mencionado en muchos otros videos, Amazon suele ser muy estricto y suele no tener piedad con sus vendedores. Porque Amazon lo que busca es mantener una calidad que no vas a encontrar en cualquier otro lugar, porque Amazon eso es lo que quiere garantizarle a sus clientes la mayor calidad tanto de producto como de servicio posible. Entonces, si tú por alguna razón no estás cumpliendo con ciertos requisitos o has cometido ciertos errores, tal vez por falta de experiencia, por falta de conocimiento, etc., Amazon va a empezar a verte a ti como un posible problema. Y entonces cuando te empieza a ver como un posible problema, lo primero que va a hacer es suspender tu cuenta. Y va a suspender tu cuenta para pedirte cuentas, para decirte, oye, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Estoy recibiendo estas quejas y quiero que pongas una solución. ¿Qué vas a hacer? Y entonces ahí es cuando, si tú no sabes lo que estás haciendo, probablemente vayas a responder de una forma como, no, pues yo no sé, o sea, yo simplemente estoy vendiendo mis productos, los puse así y ya está. Y entonces Amazon te va a decir, eso no es una respuesta válida, necesito que me respondas bien. Y volvemos a lo mismo, si no sabes qué estás haciendo, no sabes cómo responder o no lo estás viendo con el profesionalismo que debes de verlo, entonces puede ser que Amazon decida definitivamente bloquear tu cuenta. Y una vez que tu cuenta está bloqueada, se acabó el juego. Amazon no te va a volver a permitir volver a abrir una cuenta más adelante. Y ni se te ocurra abrir otra cuenta cuando te hayan suspendido la primera. Si ya te suspendieron una cuenta y tú decides abrir otra cuenta como vendedor, inmediatamente Amazon ya te va a dejar bloqueado y en lista negra. No te va a volver a permitir ni siquiera volverte a dar de alta. No importa si usas otra dirección de correo electrónico, otra dirección física, no importa porque tu nombre es el que ya queda bloqueado. Entonces si tú quisieras volver a abrir una nueva cuenta, no la puedes abrir tú, la tiene que abrir alguien más y tú la tienes que administrar. Entonces, para evitar todo ese tipo de situaciones, lo primero que tienes que saber es cómo defenderte ante una situación de suspensión de cuenta. Cuando Amazon te suspende la cuenta, no está, digamos que todavía no está en un plan muy violento o negativo hacia ti. Tú lo puedes sentir así, pero ellos no. En ese momento ellos lo que hacen es suspender tu cuenta porque tu cuenta entra en un estado de revisión. Eso no significa que esto sea algo malo. Es malo evidentemente para ti porque se está bloqueando tu cuenta, queda suspendida. Y al estar suspendida, tu dinero quedó congelado, tu inventario como lo tienes no lo puedes mover. Lo que sí puedes pedir es que te lo destruyan o que te lo regresen, pero tú no puedes hacer ninguna venta, no puedes responderle a tus clientes, no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es una administración de tu cuenta, pero no puedes tener ningún contacto con el aspecto de ventas o de servicio al cliente durante ese periodo. Entonces es muy importante que esto lo entiendas para que sepas a qué te vas a enfrentar cuando estás en una situación de suspensión de cuenta. Ahora, ya una vez que ya entendimos que esto te puede pasar, supongamos que ya te pasó, y esto te lo cuento porque a mí ya me pasó, y te voy a contar qué fue lo que yo tuve que hacer, y mi restauración de cuenta fue extremadamente rápida. Conozco gente que ha tardado hasta más de un mes, 2 meses en que le restaure su cuenta. Y la razón por la que esto ocurre es porque tal vez ellos no han sabido defender bien la situación en la que se encuentran, no supieron justificar bien qué es lo que les ocurrió y por qué se están enfrentando a estos problemas. Cuando tú
tienes este profesionalismo y sabes perfectamente qué es lo que estás haciendo y sabes que no estás haciendo nada malo, porque ojo, también es muy importante esto, si tú por alguna razón estás violando los criterios o los términos de servicio de Amazon, es lógico que te van a suspender, y si los estás violando, entonces no te quejes después de que Amazon ya lo notó y que te esté bloqueando. Entonces aquí estamos hablando obviamente de cuando estás haciendo las cosas bien, pero por alguna razón, ya sea por quejas de los clientes o porque alguna razón que Amazon esté notando ahí medio extraña con tus productos, con tu información, lo que sea, ellos decidan, oye, ¿sabes qué? Necesitamos revisar esto, vamos a suspender tu cuenta. Primero, no lo tomes a mal, aunque suele ser algo pues un poquito impactante o puedes sentirte un poco nervioso cuando recibes la notificación de que tu cuenta fue suspendida. Pues lo primero que sientes es así como que, ay, ¿qué pasó? Porque pues es tu fuente de ingreso o es una fuente de ingreso muy importante, y al momento que te la suspenden queda totalmente congelada, y eso puede ser algo impactante. Pero bueno, vamos a entrar ahora al grano. ¿Qué tienes que hacer cuando ya tienes una suspensión de una cuenta? Lo primero es que tienes que entender perfectamente cuál es la razón de la suspensión. ¿Por qué? Porque en mi caso, y esto te voy a poner aquí una captura del correo que recibí, y la descripción que ellos me dieron a mí no fue para nada clara. Fue muy vaga, donde me dijeron, pues hay una información que no nos queda clara, puede ser una información de tus productos o de tu cuenta. Cuando te dicen eso, obviamente es mucho más difícil poder responder, porque entonces no sabes perfectamente a qué se están refiriendo. Puede ser una información de mi cuenta, pero ¿a qué se refieren? Necesitan verificar, no sé, mi dirección, necesitan verificar mi cuenta bancaria, necesitan verificar tal vez información de mis productos, porque lo único que dice es eso, dicen no se ha actualizado tu información, cuando mi información está totalmente actualizada. Entonces, lo primero que tienes que hacer es saber exactamente a qué se refieren. Yo voy a poner mi caso como ejemplo, pero mi caso es un caso extraño, porque la mayoría de las veces Amazon suele ser mucho más claro en la información que te está dando de por qué se está suspendiendo tu cuenta. Por lo tanto, en tu caso, si tú estás en esa situación, puede ser mucho más fácil para ti porque sabes perfectamente a qué te estás enfrentando. Las razones comunes, si estás haciendo private label, puede ser que tu producto tenga muchos defectos, si estás haciendo piratería. Otra razón común es que estés, por ejemplo, vendiendo productos que cuando tú los enlistaste, el producto estaba abierto para que tú lo pudieras vender. Pero después, en algún momento, Amazon cambió sus políticas y dijo, ¿sabes qué? Estos productos ya no los puede vender cualquiera. Necesitan tener una autorización del vendedor original, o necesitan ellos demostrar que en esta categoría pueden vender, etc. Amazon pone muchos criterios. Y si tú no estás cumpliendo con ninguno de ellos, pero ya tenías ese producto listado antes y pasan 2 o 3 meses y tú sigues teniendo ese producto listado y ya no lo puedes vender porque Amazon ya no dio ese permiso, entonces ahí es donde Amazon te puede llegar y decir, oye, este producto tú ya no lo puedes vender porque lo tienes enlistado. Y si eso te pasa varias veces, Amazon también te va a suspender la cuenta porque va a decir, oye, necesito información actualizada de lo que tú estás ofreciendo y yo ya te había dicho que estos productos tú ya no los ibas a poder vender, ¿por qué los sigues ofreciendo? Entonces ese tipo de situaciones pueden llevarte a una suspensión. Hay muchas razones de por qué te puedan suspender la cuenta. Ahora lo que vamos a ver es cómo te tienes que defender. Lo primero, como ya lo dije, es tienes que entender la razón de la suspensión. En mi caso, que no fue muy explícito, no se me dijo claramente cuál es la razón por la que me están suspendiendo, entonces lo primero que tuve que hacer es entrar a mi panel, y en mi panel busqué la sección que se llama salud de tu cuenta o your account's health. Entonces cuando entro a esa sección, lo que yo hago es verificar cuáles son los problemas que tiene mi cuenta. Y entre ellos entonces me doy cuenta que el problema más común, que tenía 6 notificaciones, era que yo no había dado de baja algunos productos que yo había vendido ya hace mucho, no los había dado de baja y que esos productos ya no se permitía venderlos. Y no los había dado de baja, la verdad, porque se me olvidó, no me fijé. Recibí la notificación mucho tiempo antes, pero como no es a lo único a lo que me dedico, sino que hago muchas otras cosas, no había revisado eso. Entonces,
Cuando veo eso, me doy cuenta que esa es la razón por la que suspendieron mi cuenta, porque el resto de información estaba en perfecto estado, nada más era ese problema. Entonces, lo primero es identificar cuál es la razón por la que te están suspendiendo. En mi caso requirió cierta investigación, en el tuyo es probable que no requiera tanto, pero de cualquier manera tienes que estar perfectamente seguro de cuál fue la razón por la que te suspendieron. Si no tienes eso claro, no vas a poderte defender bien, porque entonces vas a empezar a aventar argumentos que no tienen nada que ver con la razón original, y entonces te van a decir, ¿sabes qué? Tu argumento no me funciona, y solamente tienes 3 strikes. Si después de 3 veces que tú te estás defendiendo no los convences con tu respuesta, entonces te van a decir, pues ¿sabes qué? Con la pena se acabó y queda tu cuenta bloqueada. Entonces por eso es importante que sepas perfectamente. Punto número 1, tienes que saber por qué te están bloqueando la cuenta. Si ellos te lo especificaron claramente, no hay ningún problema. De ahí seguimos al siguiente paso. Pero si no te lo especificaron claramente, entonces ahí es donde puedes tener un problema importante. Tienes que identificar cuál es la razón. Segundo punto, tienes que responder lo más rápido que puedas, pero ojo, tienes que responder conscientemente lo que estás diciendo. No se trata de responder por responder. ¿Esto qué significa? Cuando vayas a responder, tu respuesta tiene que estar completa. No puedes responder a medias, tienes que defenderte perfectamente. Cuando tú te vayas a defender, tienes que hacerlo lo más pronto que puedas. ¿Por qué? Porque si tú respondes con prontitud, ellos se dan cuenta que eres profesional en lo que estás haciendo, que sabes lo que estás haciendo, y que cuando tú estás justificando, si lo estás justificando bien, de entrada van a decir, esta persona sabe lo que está haciendo, es profesional, por lo tanto es mucho más fácil que te vayan a reinstaurar tu cuenta pronto. Pero depende de la calidad de tu respuesta, y aquí es donde empieza la parte más importante. ¿Cómo le tienes que responder? Una vez que tú recibes la información de que sabes que tu cuenta fue suspendida, lo más probable es, si tú ya tienes cierta experiencia con Amazon, es que generalmente respondes por correo electrónico. A Amazon le gusta que toda tu información sea por correo electrónico, le gusta más a que sea un contacto telefónico. ¿Por qué? Porque cuando es un contacto telefónico sí quedan ciertos registros, pero no es lo mismo a cuando tú respondes por correo electrónico, porque ahí queda todo queda registrado. Cuando es una llamada telefónica es mucho más difícil que quede registrada, porque es una conversación con alguien más, y ese alguien más tal vez tiene que hacer un reporte de esa llamada, pero no es lo mismo a que cuando tú envías un correo directamente. Cuando tú envías un correo son tus palabras, es tu información, es todo lo que tú estás poniendo sobre la mesa. Cuando hablas con una persona y esa persona levanta un reporte, pues dependes mucho de qué haya interpretado ella de tu interacción contigo. Entonces, por eso es por lo que es importante que de preferencia siempre lo hagas por correo. Pero en esta situación, cuando tú recibes un mensaje de suspensión, tú vas a entrar a tu panel de vendedor y vas a tener un mensaje en la parte de hasta arriba donde te va a decir, para quitar la suspensión de tu cuenta, da clic aquí. Y entonces te va a abrir un formulario. Es ahí donde tienes que hacer primero tu respuesta. Después, yo como lo hice fue, ya una vez que hice mi respuesta ahí, además envié un correo reiterando toda la información que yo puse en el formulario. Entonces de esa manera te queda el registro doble, donde estoy diciendo lo mismo, pero estoy ahora sí que atacando por los dos lados. Pero es muy importante que primero uses el formulario. Es el más importante porque es el que... Ese formulario llega directamente a los auditores de Amazon. Y el mensaje que tú vas a mandar por correo va a llegar a servicio a vendedores de Amazon, que no son los mismos. Son dos departamentos totalmente diferentes. Entonces muchas veces cuando te enfrentas a una suspensión, vas a tratar de apoyarte con seller support, con soporte a vendedores, pero ellos no tienen ninguna forma de poderte desbloquear tu cuenta. Ellos lo que hacen es tratar de identificar cuál es la situación de tu caso
Y si es una suspensión, entonces esa información, van a mandar esa información directamente al departamento de auditorías. Son dos departamentos diferentes y esto lo tienes que entender. Esto tú como vendedor no te das cuenta de eso hasta que ya llevas experiencia y ya has tratado con muchos otros vendedores que han tenido muchos dolores de cabeza. Ellos empiezan a decirte, no, es que hay este tipo de situaciones y es entonces como vas entendiendo. De alguna manera es lo que yo estoy haciendo aquí contigo. Entonces es muy importante que uses primero el formulario, porque el formulario es el que te va a llevar directamente al departamento de auditorías. El correo que tú vas a enviar va a llegar a soporte a vendedores. Son dos lugares diferentes, pero por eso usas los dos. Primero el formulario y luego el correo. De esa manera estás duplicando la información y cuando ellos hagan la revisión van a decir, sí, todo lo que me están enviando coincide. Entonces, una vez que tú ya vas a responder, punto número 1 para la respuesta, tienes que identificar cuál es la causa raíz o cuál fue la razón por la que se presentó el problema del que Amazon te está acusando. ¿Esto qué significa? Que tú tienes que asumir la responsabilidad completa de lo que está ocurriendo. Si te suspendieron, tú no le debes decir a Amazon, no, ¿por qué me estás suspendiendo? No trates de hacérselas de jamón. ¿Sí? Al contrario, asume tú tu responsabilidad y le vas a decir, sí, tienes razón, esto me ocurrió. ¿Y por qué me ocurrió? Me ocurrió por... Y entonces ya dirás tú tu situación particular. En mi caso yo les dije, sí, efectivamente, aquí hubo un problema, no actualicé la información y la razón por la que no la actualicé fue porque lo olvidé. ¿Sí? Lo olvidé, lo siento, fue mi error, sí fue mi error, pero lo olvidé. Pero no va a volver a ocurrir. Entonces, lo primero es eso, tienes que asumir tu responsabilidad. Si tú empiezas a culpar a otros, entonces de entrada no te ves nada profesional, y mucho menos debes culpar a Amazon. Lo que yo sí les dije fue, sí, recibí la notificación y lo olvidé. Lo que en mi defensa, cuando yo listé esos productos estaban abiertos, era válido para mí poderlos enlistar. Después esa situación cambió y yo olvidé darlos de baja. Sí, eso fue lo que ocurrió. Entonces, sí hay una cierta responsabilidad compartida, porque Amazon fue quien cambió los términos, pero al final termina siendo mi responsabilidad el no haber actualizado la información, no haber eliminado el listado de esos productos, porque además esos productos ya se habían vendido. Esos productos ya para mí ya no representaban nada, era simplemente un listado que yo tenía ahí abandonado en 0 unidades de inventario. Y yo olvidé de darle el mantenimiento a mi listado de productos. Entonces, como era un producto que yo ya no iba a vender, que además no era mío, entonces simplemente olvidé darlo de baja y esa fue la razón de por qué me ocurrió esto. Entonces fue lo que yo les expliqué. El punto número 1, ¿cuál fue la causa de por qué me suspendieron? Pues porque yo olvidé dar de baja esos productos que yo ya tenía listados, pero que ya no tenían unidades. Entonces, ese es el punto número 1. En tu caso será uno diferente. Si es, por ejemplo, una cuestión de reclamos de fallas de producto, pues tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Sí, el producto vino con estos problemas. Ya una vez que nos notificaron, retiramos todo y entonces ahora vamos a ver cómo funciona. Y esto nos lleva al segundo punto. Antes de responder tu correo, antes de que tú ya les vayas a responder, ¿sabes qué? Esto es lo que ocurrió. Tienes que tomar medidas correctivas. ¿Por qué? Porque cuando entonces tú vayas a responderles a ellos, tú les vas a decir, sí, efectivamente, esto fue lo que pasó, esta es la razón del problema. Y después el punto número 2 que te piden es qué acciones correctivas vas a tomar. Una vez que a Amazon tú ya le explicaste cuál fue la causa raíz de por qué llegaste a esta situación, ahora lo que sigue, el siguiente paso, es que tú le tienes que decir cuáles son las acciones correctivas que ya tomaste. Esto es un punto bien importante, porque esto recuerdo cuando, ya lo mencioné en otros videos, uno de mis maestros, una de las cosas que siempre me decía es I want you to be done. ¿Qué significa? Que cuando alguien te esté cuestionando o cuando él me cuestionaba directamente a mí, me decía, a ver, ¿y qué has hecho? ¿Sí? No me cuentes tus planes, dime qué hiciste ya. Esa filosofía fue la misma que yo apliqué cuando me comuniqué para poder resolver esta situación. Lo primero que hice fue, al momento que yo ya recibí la notificación,
fue entonces tomar las medidas correctivas. En este caso, como era una cuestión de un listado de producto que tenía que eliminar, eliminé evidentemente los listados que yo no había eliminado con anterioridad, pero además de eso fui más allá. Eliminé todo producto relacionado o similar a los que provocaron el problema. Y no solamente eso, sino que además, dentro de mi revisión, analicé también, de acuerdo a mi propio criterio, porque esto Amazon no me lo dijo, pero a mi propio criterio, yo analicé cada uno de los productos que tenían listados y dije cuáles son los que posiblemente podrían generar un problema similar, aunque no estén relacionados con estos productos que ya me suspendieron. Entonces, lo que hice fue eso. Eliminé los productos que Amazon me dijo que tenían problema, eliminé los productos que se parecían a esos y además eliminé los productos que pudieran tener una situación similar, aunque fueran totalmente diferentes. Entonces, con esto, una vez que yo tomé todas esas acciones, es entonces cuando llegas con Amazon y le dices, ok, la causa raíz fue esta, mis acciones correctivas ya fueron estas. ¿Sí? No le vas a decir cuáles son las acciones correctivas que piensas poner en práctica, le vas a decir cuáles son las acciones correctivas que ya hiciste. De esa manera ellos entonces se dan cuenta que tú tienes un auténtico compromiso para hacer las cosas como se deben de hacer. Y entonces, si en tu caso es una cuestión de que el producto tenga defectos, entonces lo ideal, lo que yo haría en tu lugar sería no solamente hacer una revisión, porque hay muchos que dicen, no, ¿sabes qué? Yo tengo un inventario de 1000 unidades o 10,000 unidades en Amazon. Voy a pedir que me manden aleatoriamente unas 100 unidades o 10 unidades, 15 unidades para hacer una revisión. Sí, esa es una forma en la que Amazon va a ver que te estás comprometiendo a hacer la revisión adecuada de tu producto. Sin embargo, aunque me duela, yo personalmente, yo lo que haría no sería pedir 10 unidades, yo pediría todo mi inventario de regreso. ¿Por qué? Porque entonces pido todo mi inventario de regreso y Amazon va a decir, este viene en serio, ¿sí? Este no nada más está checando ahí como para salir del paso y a ver estadísticamente si le pega o no le pega a productos defectuosos. Yo lo que haría sería, me entregas todo mi inventario porque lo voy a revisar. Y sí, eso va a representar una pérdida porque durante esos días ese inventario no se va a estar vendiendo, va a estar en proceso de revisión. Pero Amazon va a ver que tu compromiso por la calidad es muy superior a aquel que solamente le interesa seguir vendiendo. Entonces, si ellos ven que tú estás yendo un paso más allá para solucionar tu problema, para ponerle una solución a esa situación, entonces es mucho más fácil que digan, este viene en serio, es profesional y por lo tanto vamos a seguir trabajando con él. Entonces, vuelvo a lo mismo, dependiendo de cuál sea la situación, cuando te comuniques con ellos tienes que decirles cuáles son las acciones que ya tomaste, no las que piensas tomar. Y de ahí vamos al tercer punto, que es la tercera etapa de tu respuesta o la tercera parte de tu respuesta. Y ahora sí, aquí sí le vas a hablar de tus planes. ¿Por qué? Porque les vas a decir, ok, si lo vemos en proceso, sí, este fue el problema, la causa raíz. Estas son las soluciones que ya puse en acción para que este problema se erradique ya. Prácticamente cuando yo me estoy comunicando contigo, el problema ya está erradicado. Y el tercer punto es, ¿qué voy a hacer para prevenir que esto vuelva a ocurrir? Así que no es lo mismo que en el punto 2 donde dices, pues voy a poner estas soluciones. No, aquí ya solucionaste el problema y además, ¿qué proceso vas a implementar para que esto no te vuelva a pasar? Si tú estructuras tu respuesta así, no vas a tener ningún problema. Ahora, no es difícil porque incluso Amazon te pone un formulario en el que prácticamente te está pidiendo estas 3 respuestas, pero lo importante es cómo las vas a estructurar. Y entonces es por eso por lo que el primer paso es reconocer el problema, asumir la responsabilidad. Ya de entrada vas muy bien. Segundo paso, ¿qué soluciones ya pusiste? O sea, al momento que tú ya le respondiste a ellos, tú ya solucionaste ese problema. Y además, el tercer punto es qué vas a hacer para que eso no te vuelva a ocurrir. Entonces, si tú sigues este proceso, no vas a tener ningún problema. Mi cuenta fue restablecida en 6 días.
Cuando tú recibes esto, en el formulario suele decirte que en 24 horas vas a recibir una respuesta. Eso no es cierto. No se comunican contigo en 24 horas. Generalmente tardan de 1 a 2 semanas. En mi caso fueron 6 días, pero a los 6 días mi situación quedó totalmente resuelta y yo seguí trabajando como si no hubiera pasado nada. Y hay gente que, insisto, conozco que lleva más de mes y medio, 2 meses suspendida y que está enviando correos constantemente y está tratando de solucionar las cosas y no le está sirviendo de nada. Ese punto ahí puede ser un poquito contradictorio con cosas que he dicho antes, pero yo pienso que cuando ya entraste en ese punto donde tienes que estar enviando correos constantemente, ahí es donde ya hay mucho más riesgo de que tu cuenta pueda quedar bloqueada, porque si ya llegaste a ese momento, Amazon te da 3 oportunidades para que tú puedas estructurar tu respuesta y que los convenzas. Si no los estás convenciendo, después de la tercera te van a decir, pues si tú no me estás justificando bien, entonces no sabes lo que estás haciendo y no tienes por qué trabajar conmigo. Entonces, si tú ya entraste en un periodo donde tienes que estarte comunicando constantemente, algo hiciste mal. Digamos que ya te complicaste la vida y ya complicaste el proceso. Puede ser que lo logres salvar, pero ya de entrada ya está un poquito más complicado para ti. Ahora, si tú estás en ese punto y estos siguientes tips que voy a compartir contigo fueron tips que me pasó un compañero del grupo, porque él está en esa situación. Yo le dije, si lo hubieras hecho así hubiera sido mucho más fácil, pero ya te complicaste la vida. Entonces él ahora me compartió cuáles son las formas en las que él se está comunicando y aparentemente está logrando tener cierto progreso. De eso, pues más adelante ya te contaré en otro video si al final le terminaron bloqueando la cuenta o si la logró salvar. Estos siguientes puntos de los que voy a hablar son opcionales. Los puedes poner en práctica también, pero yo te recomiendo que únicamente los pongas en práctica si ya pasaron más de 3 semanas y no has recibido ninguna respuesta. Si estás dentro del periodo de 2 semanas de que mandaste tú tu respuesta y no te han contestado, no te pongas de intenso, dales tiempo, porque obviamente no eres el único vendedor con el que ellos tratan. Ahora vamos a entrar en cuáles son los puntos opcionales con los que te puedes apoyar para que puedas solucionar este problema. Lo primero que puedes hacer es comunicarte directamente por teléfono a Amazon. El teléfono que te voy a poner aquí es cuando tú eres un vendedor dentro de Amazon de Estados Unidos. Si tú tienes un problema con Amazon Estados Unidos, evidentemente no te vas a comunicar al soporte de Amazon México, porque no tiene nada que ver uno con el otro. Esto es obvio, pero es sabido de gente que lo hace. Entonces, por eso es por lo que te lo estoy poniendo aquí. Si tú estás trabajando con Amazon de Estados Unidos, te vas a comunicar telefónicamente con Amazon de Estados Unidos, no con Amazon México. Y el número te lo voy a poner aquí para que tú te puedas poner en contacto con ellos. La otra opción que tú tienes para poder entrar en un contacto telefónico con ellos es que tú les solicites a ellos que se comuniquen contigo. Esto tú lo puedes hacer desde tu panel de vendedor o desde la aplicación de tu teléfono. Aquí hay una sección y voy a poner las capturas de pantalla aquí en esta parte, donde cuando tú entras a la aplicación de Amazon, lo primero que tienes que hacer es utilizar el menú desplegable que te va a aparecer aquí. Dentro de este menú vas a seleccionar la opción que está por aquí que dice contactar al soporte de vendedores. Vas a irte a la sección que dice mi cuenta. Vas a seleccionar la opción de otros problemas de mi cuenta y de ahí te va a llevar a un menú como este. Vas a seleccionar la opción de teléfono. Vas a pedir que te llamen por teléfono. Y entonces, una vez que te llaman por teléfono, entonces tú vas a tratar de gestionar esta situación. Ahora, ya lo mencioné antes, una cuestión es el soporte a vendedores y otra cosa, y otro departamento totalmente independiente es la auditoría. Cuando tú estás haciendo esto, la comunicación telefónica es para soporte a vendedores, pero ellos no tienen ninguna forma de poder restaurar tu cuenta o de reinstaurar tu cuenta. Ellos lo único que pueden hacer es comunicarse contigo y pasar toda esa información a la sección de auditorías, que son los que pueden restaurar tu cuenta. Entonces es por eso por lo que muchas veces la gente se frustra, porque dice, el soporte a vendedores no me sirve de nada, no me está ayudando a nada. Y pues sí, de alguna manera no te están ayudando porque no está en sus manos. Ellos no pueden restaurar tu cuenta. Ellos lo que pueden es observar qué es lo que está pasando y orientarte. Sin embargo, otro problema que suele ocurrir muchas veces es que el soporte a vendedores y auditoría no se ponen de acuerdo. Y entonces lo que soporte a vendedores te puede decir que debes hacer, los de auditoría no lo van a aceptar.
Entonces ahí mucha gente suele morir en el intento precisamente por eso, por hacerle caso al soporte a vendedores. Yo lo que te recomiendo es que utilices los foros de Amazon, donde hay muchos vendedores que ya han pasado por muchos dolores de cabeza y que ellos te pueden decir, no, esto se soluciona de esta forma, porque el soporte a vendedores, vuelvo a lo mismo, son independientes, son departamentos diferentes. Entonces soporte a vendedores muchas veces te va a decir cosas que al final no te van a funcionar. Entonces, bueno, toma eso en cuenta también. Y cuando te estás comunicando telefónicamente, pues evidentemente vas a estarte comunicando con soporte a vendedores, no con auditoría. Pero el siguiente tip que esta persona me pasó es, una vez que ya te comunicaste telefónicamente, vas a pedir que te comuniquen con el supervisor o la gente o la persona que tiene el más alto rango dentro de servicio a vendedores. Y una vez que te comuniques con él, le vas a pedir que te mande un correo electrónico directamente a ti. Y a través de ese correo electrónico es donde vas a empezar toda la comunicación. ¿Por qué? Porque entonces estás hablando con la persona de más alto nivel y además toda tu comunicación ya va a volver a quedar registrada en correos electrónicos. Y es muy importante que se haga así, porque entonces hay un registro de todos tus argumentos y de toda la información que tú estás dando. Y esto pues puede ayudarte a armar mejor tu caso. Insisto, ya cuando estás en esta situación, ya es más difícil poderlo rescatar. No imposible, pero ya te complicaste un poco más la vida. Y el último punto, si ya pasaron más de 2 semanas y no has recibido una respuesta, no te han restaurado tu cuenta no ha quedado activada nuevamente, entonces como acto de desesperación que puedes poner en práctica, yo no lo recomiendo, pero es lo que esta persona está haciendo y según él le está funcionando. Ya publicaré un nuevo video o lo dejaré en los comentarios cuando me entere si le funcionó o no le funcionó, pero yo no lo recomiendo. Sin embargo, él dice que sí, y es que entonces diariamente empieces a comunicarte con ellos, ya sea por teléfono, por correo electrónico, lo que sea, para que entonces empieces a ejercer suficiente presión para que puedan reactivar tu cuenta. Yo considero que eso ya es exagerado e incluso puedes cansarlos. Entonces, bueno, yo te recomiendo que pongas en práctica lo que yo te estoy diciendo que debes de hacer, y ya como plan emergente que entonces utilices esta metodología o estos pasos opcionales. Espero que toda esta información te sirva. Con esto, si te suspendieron tu cuenta, déjame tu comentario, con todo gusto puedo ver contigo cómo podemos afrontar esta situación. No te sientas solo, este trabajo de Amazon, estamos todos juntos en esto y lo ideal es que entre todos nos podamos apoyar. Entonces, si estás en una situación como esta, déjame tus comentarios y con todo gusto puedo ampliar o incluso puedo grabar otro video donde profundice más en algún detalle en específico. Insisto, la forma en la que yo lo hice hizo que mi cuenta quedara restaurada en 6 días. Obviamente mi problema no fue un problema demasiado grave, puede haber problemas mucho más graves, mucho más complicados y que por lo mismo puedan requerir más tiempo para que la cuenta quede restaurada. Sin embargo, la persona a la que le pasó eso hace exactamente las mismas cosas que hago yo y sin embargo no ha logrado que le restaure su cuenta bien. Entonces, pues bueno, yo lo que te puedo decir es que en mi experiencia lo que estoy haciendo está funcionando y está funcionando bien. Entonces, bueno, voy a dejar este video aquí, espero que te haya servido. Cualquier duda o comentario déjamelo aquí abajo y con todo gusto platicamos. Hasta luego y que tengas un excelente día.